Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Resultó interesante ese segmento improvisado sobre las remembranzas, sobre todo del cine. Ya tendremos oportunidad en algún día para hacer un programa especial con Radamés y otros invitados. Pero ahora justamente vamos a la actualidad informativa del día de hoy y como siempre Radamés nos tiene un sustancioso resumen de muchos acontecimientos importantes que hay en este miércoles noticioso en República Dominicana. Adelante, Radamés. Estas son las noticias. De algunas de ellas las comentaremos, Carlos, ¿no? Sí, los titulares Designa básicamente a y luego lo Víctor, comentamos. sí, designa a Víctor Fadur, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Víctor Fadur, un diputado del PLD. Por Santiago y de los Sí, más jóvenes, sí. que ha repetido. Entidades del gobierno no podrán comprar bonos navideños. Ay, Navidad dura. Coronavirus en República Dominicana. 3 muertes notificadas y 654 casos positivos en últimas horas. Diputados aprueban 45 días más del estado de emergencia. Salud Pública dice, la gente tiene la percepción de que ya se solucionó el problema de la pandemia y dice que no es así. Dionis Sánchez, yo no tengo por qué renunciar al barrilito. Solo 2 senadores no tienen asignaciones del barrilito, que son Eduardo Estrella y Antonio Tavera Guzmán. El grupo de los 20, conocido como G20, prolonga suspensión de la deuda a las naciones pobres. Por cierto, República Eso Dominicana te tocará a ti analizar no, eso no después. está en la lista República Dominicana, Carlos. ¿Cómo? Senado conoce hoy 2 nuevos préstamos por más de 120 millones de dólares. Ay, el endeudamiento, Esos ¿hasta son los cuándo? préstamos que el PLD dijo ayer que le dejó, que dejó préstamos ¿Cómo? por un monto de Ah, 100. ese fue el dinero que dejó, que cogieran prestado, eso fue lo que No, dejó. no, negoció Oye, eso, préstamos, oye, eso. o sea, y le dice que eso fue eso ha sido un apoyo para el nuevo gobierno porque logró más de 1.000 millones de dólares en préstamos antes de irse el gobierno del PLD. Fondo Le dejó ese Monetario, compromiso, oye. Fondo Castillo, Monetario, con otra victoria así que terminamos derrotados, Castillo. Oye, Exactamente. Sí. sigue, pero sigue, mira, Radamés, oye, que ayuda. aunque tú no lo creas, porque hay que separar los sentimientos del Ajá. ejercicio del poder, estos préstamos han sido de una gran ayuda en este momento. Claro, sigue el endeudamiento, entonces la política del Sí, PLD. pero me refiero que son préstamos con instituciones internacionales, que son préstamos grandes Coger prestado. a largo plazo. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial unen fuerzas para pedir ayuda para países pobres en medio de pandemia. Director de Proindustria, que es un santiaguero, asegura que exportaciones ya se han igualado al periodo previo. Se está refiriendo a las exportaciones por concepto de zona franca, que en este momento en Manuel es uno de los sectores más activos de la economía dominicana, la remesa y la Bueno, zona franca. exactamente. Ayer Esos son los dos sectores. ¿Perdón? vimos la noticia de la entrada de remesas Sí, que se han aumentado en el mes de septiembre. Sí. Si ahora le agregamos esta información de zona franca, es decir, que tenemos dos de las fuentes de entrada de De divisas divisas. en proceso de franca recuperación. Sí, eso es muy positivo. Esas son noticias positivas. Y hay un tema que tendremos que seguirlo discutiendo en todos estos días. Elección de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en el Senado expone la lucha entre PLD y Fuerza del Pueblo. Abinader asegura que el país está preparado para recibir la cantidad de turistas. Y hay una información muy positiva, que no la conocía, del ministro de Turismo, que dice que el turismo ha aumentado en estos 2 meses que tiene el gobierno de un 5% de ocupación a un 40-50%. Oye, no sabía que había aumentado tanto, Emanuel, tú que estás muy ligado al mundo turístico, ¿no? está a la mitad entonces. No tenía yo esa información. Vimos en el día de hoy o de Claro, ayer, es en el este que estaba diciendo, sí, en el este. aclaro Pero que esta información es del este, no sobre de el la costa este, norte. sobre el este hay la información de que para la temporada alta de diciembre, que comienza en diciembre,
se espera un nivel de ocupación de un 50%, que ya están reservadas, un nivel de 50% de ocupación. Sí. De modo Bueno, que ese esos son otra. síntomas de una buena mejoría de este renglón. Hay una noticia positiva que dio el presidente también cada mes en el este, que estuvo de visita en Cap Cana. Y él dijo, el presidente, que el coronavirus en Santo Domingo, en la República Dominicana, está ya bajo control. Me imagino que esa percepción del presidente está fundamentada entre estos indicadores que se han dado a conocer sobre el nivel de desocupación que se está dando en los hospitales, tanto en las habitaciones como en habitaciones UCI de emergencia, de cuidados intensivos, el uso de ventiladores, todos esos indicadores están mostrando un panorama muy alentador con respecto a la situación del COVID en RD. Y eso fue lo que motivó esas declaraciones positivas y optimistas, muy optimistas, del presidente Abinader en Cap Cana. Sí, sí. De todas maneras, yo siempre soy lo que creo que debemos estar alerta, porque ahí tenemos que mirarnos en el espejo de Europa, Carlos. Es un verdadero rebrote que hay en Europa, sobre todo Bueno, en hay un tema, mira, si nos vamos ahí, hay un tema muy trascendente. En París se comenzará a aplicar el toque de queda a partir del sábado de este fin oye de eso, semana, en la de ciudad, 9 de la noche a 6 de la mañana. Fue anunciado hoy como una medida extrema, lo que equivale al cierre de París, es decir, la suspensión prácticamente de la vida nocturna parisina tan tradicional. De 9 de la noche a 6 de la mañana comenzará a regir desde este fin de semana toque de queda en París, la capital de Francia. En España, en algunos puntos, también se ha declarado ya una situación extrema de emergencia por rebrotes del coronavirus. En consecuencia, el asunto está ahí y ya lleva 1 millón de fallecidos ya en el mundo. Se ha llevado ya, Sí, más de 1 millón ya. sí, ya lleva, Carlos, oye, Carlos, se habla, en 10 meses, en se, ha- 9 se o habla, 10 se, ha- meses. se habla de la segunda ola del coronavirus en toda Europa. Y los países más afectados son Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia. Y no estamos hablando de países cualquiera. España también. Estamos hablando, esos países son de los 6 países, de los 10 países más importantes del mundo. Esos 4 que estamos ahí. ¿Cuál tú Bueno, la dices? potencia económica Alemania es una de las potencias económicas, Alemania, Francia, Reino Unido. el Italia. sostén de la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, son grandes economías. Claro. De Bueno, manera que ¿qué más yo tenemos, Radamés? No, yo lo que digo es que no debemos, estoy evidente que ha mejorado lo del coronavirus, pero debemos, como dice el presidente, debemos mantenernos alerta. Yo no creo que debemos dormirnos los laureles, ¿no? Bueno, las otras informaciones, a Carlos le gustan estos temas. Asfalto a C30, la estrategia oligopólica que mantienen grandes empresarios en ¿Cómo? República Dominicana. Es un ¿Cómo artículo, que se me Carlos. gusta? Sí, Ese es el descubrimiento de una mafia, eso hay que sí, comentarlo, eso merece, eso hay que explicarlo y pedirle a la gente que lea Acento, que Acento está haciendo buen periodismo de investigación y se fue a lo sí. profundo ahí Hay un, porque están hay un, desmontando un negocio que lo estableció Miguel Vargas Maldonado, lo descubrió cuando fue ministro de Obras Públicas y se creó en la práctica, algo ilícito, un oligopolio con el tema del asfalto. Y son 3 o 4 grandes empresas con nombres raro ahí, que son las que dominan ese negocio. Son las AC30 se llama ese asfalto. Sí, AC30. sí, eso es la talvia, creo que la gente le dice. Asfalto caliente, AC creo que asfalto caliente, la abreviatura. Asfalto caliente. Porque el otro es hormigón asfalto, HA, qué sé yo qué cosa. Pienso Bueno, que eso, por eso es lo de AC. Carlos,
Hay otra información que es muy importante. La declaración del canciller Roberto Álvarez Gil, donde él señala que, que debe hacerse una especie de consulta en Venezuela. ¿Tú ves? No, en Venezuela no, será para la posición dominicana frente a cómo tratar a la inmigración venezolana aquí. Ese sería el tema. No. No, pero él está proponiendo un referéndum. Él pide realizar un referendo consultivo en Venezuela para solucionar su crisis, Carlos. Sí. Bueno, pero el canciller no debería estar opinando de eso tampoco. Eso es como inmiscuirse en temas externos, excepto que sea parte de una comisión o que se vuelva a rehabilitar aquella comisión en la que la República Dominicana, vía Leonel Fernández después, vía Danilo Medina, tenía protagonismo y que finalmente respondió a los intereses estadounidenses. Es un tema delicado e interesante, Radamés. Entonces, el tema de Venezuela, las relaciones de República Dominicana con Venezuela y la posición dominicana, inclusive en el asiento no permanente que tenemos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Quizás sea en esa línea, que ya eso no es injerencia, yo dije injerencia en principio, que nuestro canciller esté emitiendo esas declaraciones. Quizás no, es a propósito ese debe ser el contexto. No, es a propósito del Grupo de Lima, Sí. Que es un grupo. Bueno, pero ese es un grupo, Radamés, que está orientado por los intereses por Estados Unidos. O sea que todo está vinculado ahí al interés estadounidense con respecto a la situación de Venezuela. De modo que la posición dominicana respecto a Venezuela ha ido girando desde una posición que favoreció las buenas relaciones con alianza con Chávez y con Venezuela y con Lula de Brasil. Eso fue girando luego de todos estos problemas que estas revoluciones causaron y luego de la contraofensiva norteamericana para desmantelar toda esta red del socialismo, del llamado socialismo del siglo XXI. La República Dominicana fue sobre girando, todo después de la desaparición, sobre todo Chávez. Castillo, después de la desaparición de Chávez, que tenía un discurso muy contestatario, muy incendiario, muy bien manejado, con una gran capacidad histriónica y de oratoria, y que llega a este aparente patán que no tiene el discurso ni el encanto, el carisma de Chávez. Entonces, como que Estados Unidos vio la oportunidad de acabar con el chavismo sin Chávez, pero Maduro no le ha salido Maduro, ¿no? Le ha salido verde, está duro. Muy verde, todavía está verde. Tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la posición dominicana fue girando hacia la posición norteamericana y abandonando la posición frente a Venezuela y el grupo del socialismo del siglo XXI. Hasta tal punto que ya República Dominicana, ya en la última fase del gobierno pasado, se dieron claras señales en contra de Chávez, en este caso de Maduro y de Venezuela. Y ese giro lo consolida el triunfo de Luis Abinader y lo manifiesta esta posición que ha enarbolado ahora el canciller dominicano. De modo que los americanos, en el caso dominicano, están logrando ponerlo en su viejo sitio de un aliado de Estados Unidos, dada la importancia económica que tienen las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Radamés? Luce que estos grupos, estos gobiernos de derecha, están nerviosos en América del Sur, sobre todo. ¿Por qué? ¿Tú te refieres a Bolsonaro? Sí, el grupo de Lima en general, pero sobre todo los grupos más conservadores, que son Colombia y Brasil. Los gobiernos más conservadores son Colombia y Brasil. Sí, pero Colombia siempre ha seguido la posición norteamericana. Colombia es el alfil que tiene Estados Unidos, y el vecino para vigilar a Venezuela. El presidente Iván Duque es un presidente de ultraderecha, igual que Bolsonaro. Los dos. Igual que Uribe también. ¿Y Trump dónde tú vas a ubicar entonces? ¿Y a Trump
Trump, Ok, la pero, ultraderecha. Son pero, aliados. pero lo que Trump se pasó de la ultraderecha. no, lo que estoy es que Siguió de largo. están nerviosos porque es posible que Joe Biden no tenga la misma política exterior de Estados Unidos que Donald Trump. Recordemos que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama. Barack Obama tenía una Sí. política de acercamiento, por ejemplo, recuerden que firmó el pacto de limitación nuclear con Irán, ¿verdad? Que fue avalado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, ¿no? Es decir, 5 más A 6 más Obama le 1 se dieron un llamaba. premio Nobel de la Paz. No olvidemos Y que a Obama se le dio también un premio Nobel de la Paz. recordemos que Obama, las relaciones con Cuba, incluso recordemos aquella famosa visita a la vieja ciudad de La Habana con un paraguas, ¿no? Que se hizo, esa foto recorrió el mundo, Carlos, ¿no? Él No un se día hizo viral en aquel momento porque las redes no estaban tan desarrolladas, pero más o menos tuvo no, pero una, no, ahora diríamos que quería viral. es que no hace tanto, Carlos, eso fue apenas hace 5 años, más o Sí, menos. pero las redes no tenían esa Ese penetración alcance. tan agresiva que Bueno, el actuales. asunto es que hay posibilidad de una derrota de Donald Trump y esos gobiernos saben que Joe Biden posiblemente no tendrá esa política exterior tan agresiva que tiene Donald Trump. Ya Donald Trump no le queda nada que hacer contra Venezuela porque todas las sanciones que podían haberse tomado y han contribuido, más los errores que ha cometido el chavismo, unido a todas esas sanciones, pues han prácticamente destruido la economía de Venezuela. Y bueno, lo que uno se explica es la resistencia de Venezuela a la agresión de Estados Unidos. Parece increíble, como decía tú, Carlos, ¿no? A muchos le ha sorprendido que Venezuela ha resistido esa presión norteamericana a pesar de toda la difícil situación que vive, ¿no? Uno Bueno, se porque pregunta, ¿cómo ha sido posible que Venezuela haya resistido tanto a pesar de que le acuérdate, han puesto al país que más sanciones le han puesto en el planeta? Ni Cuba recibió tantas sanciones como las que ha pero recibido. acuérdate que Venezuela recibió el apoyo de Rusia en el aspecto militar y el apoyo de China en el aspecto económico Y también de Irán ahora, y ahora de Irán también, que exactamente. le está enviando gasolina en tan grandes tanqueros. Exacto, entonces todo eso le ha dado un respiro a Venezuela a pesar del ahorcamiento que le ha establecido la política de Estados Unidos. No, Venezuela es un gran escenario, Carlos, de la geopolítica mundial, es decir, del enfrentamiento de los poderes mundiales. Ha tenido en Venezuela. Por eso, cuando se analiza el tema de Venezuela, de conectarlo de esa lucha de poder entre las grandes potencias, sobre todo entre Estados Unidos, China y Rusia, porque yo veo a veces los análisis, la democracia y esto, pero señores, hay que contextualizar esa lucha de los poderes mundiales que han tomado a Venezuela como su escenario fundamental. Sí, sí. Me parece que ese es un buen resumen que tú has hecho, esa expresión final que Venezuela es el escenario de la geopolítica mundial, para tú conocer cómo están las tensiones entre los grandes y cuáles son los bloques que cada uno trata de formar, porque indudablemente que las potencias mundiales lo que buscan son aliados. ¿Y quién? Recuérdate aquel movimiento famoso de los no alineados, inclusive eran los que no seguían la corriente de Estados Unidos, ni seguían la corriente de la Unión Soviética tampoco. Los países no alineados, como una tercera vía. Bien, vamos a la pausa, señores, que nos entusiasmamos con esta coctelera informativa nacional e internacional, muy picadita. En breve estaremos de regreso para entonces enfocarnos en 2 o 3 temas de esos más actuales en la República Dominicana. Puntos y enfoques, compromiso de periodismo con responsabilidad.